6:33 amigos. Ayer, por cierto, yo lo conversaba con Ramón Lobo, quien llegó a ser presidente del Banco Central de Venezuela, el anuncio que hacía Delcy Rodríguez sobre la posibilidad de llegar a una alianza comercial, económica con empresas francesas. Y Nicolás Maduro en su programa hablaba de la diversificación de la economía. Recientemente se reabrió la frontera con Colombia y es interesante mirarnos a nosotros no solo en el suelo venezolano, en el intercambio nacional, sino también más allá de nuestras fronteras. Por eso hemos convocado a José Gregorio Correa, nuestro primer invitado de hoy, diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior, abogado, profesor universitario, coordinador del bloque parlamentario opositor de la Alianza Democrática ante la Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación. Porque Santiago Peña, nuevo presidente de Paraguay, pide de revitalizar el Mercosur y solicita la incorporación de Venezuela. Él dice que este no es o no son los mismos países que suscribieron esta integración en 1991 y que actualmente cuenta con la presencia de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. José Gregorio, bienvenido. Gusto en estar contigo, Eduardo. Feliz día para todos tus oyentes. Mira, y te faltó Bolivia, que es observador. Y Bolivia. Probablemente entre, de observador y probablemente entre como integrante. Pero no es miembro. Permanente yo a hablé partir de los de miembros. Yo hablé de los miembros. Sí, claro, pero como es el próximo a entrar. Sí, pero actualmente está no es miembro. Listo. O sea, no digas te faltó porque actualmente no correcto, es miembro. Me faltó a mí decirte. Bueno, ¿cuál es el planteamiento? ¿Cuáles son las posibilidades que se podrían abrir para Venezuela en este caso? Muchísimo. Lo primero, Eduardo, es el regreso de Venezuela al Parlasur, como lo hemos conversado en otras veces, y al Mercosur, que era una posibilidad que estaba muy remota, muy lejana, porque tenían los países como Paraguay, que era el que se había opuesto de una manera fervorosa a que Venezuela no regresara al Mercosur, y eso con la presencia ahora de Santi Peña, de Santiago Peña, la mayoría ahora que tiene de las 2/3 partes del Partido Colorado, tanto en el Senado como en diputados, creo que esto es muy beneficioso para Venezuela. La posición de Uruguay ha ido moviéndose, ha ido tornando hacia un acercamiento y un reconocimiento a una realidad que es en Venezuela, que el presidente de la República, usted le guste o no le guste, es Nicolás Maduro, y eso es una realidad. Con la presencia y la llegada de Lula a Brasil, bueno, creo que esto ya terminaría de concretarse el regreso de Venezuela al Parlasur. El que Paraguay haya cambiado su posición es un gran reconocimiento para todos los venezolanos. Nosotros tenemos una población de Mercosur, venezolanos viviendo en el sur, que con una política de integración y teniendo una voz dentro del Mercosur y teniendo una voz dentro del Parlasur, yo soy diputado a la Asamblea Nacional y diputado al Parlasur. Es una voz que podríamos tener allí, que durante 3 años no hemos tenido por todos los errores del pasado, que no amerita tocar el tema. Pero Eduardo, yo creo que es una bendición que Paraguay reconozca y que nos podamos integrar todos en el Parlasur y todos en el Mercosur. Él dice que es más conveniente para los miembros del Mercosur estar unidos. ¿Qué es el Mercosur? ¿Cómo funciona? El Mercado Común del Sur es una integración entre los países de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, que tienen su propio parlamento. Tienen una sede ejecutiva y una sede legislativa. El Mercosur es la parte ejecutiva y la legislativa es el Parlasur. Nosotros tenemos una legislación integral de aplicación en todos los 5 países y, insisto, en los 5 países, entre ellos 4, de manera que se cumple perfectamente el libre tránsito, lo que teníamos del uso de la cédula de identidad que sustituía al pasaporte, el reconocimiento de los títulos universitarios, evitar la doble tributación, un libre comercio, incentivo e impulso para las industrias nacionales del país, favorecer y ayudar en el déficit que tengan cada uno de los países en materia de alimentos, vialidad, transporte. O sea, una cooperación integral, lo que es, guardando las distancias, lo que pudo haber sido el sueño de eso que es lo que era la Unión Europea, pudimos haberlo tenido entre 5 países integrados. Pero la política interna de cada país fue lo que fue dañando que nos saliéramos de allí, y ni siquiera fue que nos expulsaron, sino que los propios venezolanos promovieron que nos saliéramos de allí.
Para la gente que nos está viendo y nos está escuchando, una institución fundada en 1991 ha permitido que le veamos, como decimos en Venezuela, el queso a la tostada. En todos estos años, ¿tú podrías citar cuáles han sido los beneficios o la conveniencia? Sí, porque esto ha sido un ir y venir de beneficios. Nosotros llegamos a tener, ¿te acuerdas? El libre tránsito con el solo uso de la cédula de identidad por todos los 4 países, o entre los 5 países, pero nosotros entre los 4 países del sur. Llegamos a tener el tema del reconocimiento del título, evitar la doble tributación. Teníamos unos aranceles favorables para efectos de transporte, para efectos de fábrica, para la importación de vehículos, para el tema agrícola, para el tema de importación y exportación de productos de cada uno de Pero los eso países. tuvo un efecto realmente tangible. Sí Por lo ejemplo, tuvo. para nosotros, para Venezuela. Eduardo, lo tuvo. Lo que pasa es que también tienes un tema que es el otro tema, el despilfarro. Todo lo que, bueno, Venezuela tiene convenios, mira, con China, con Rusia. ¿Cuántos convenios tenemos con China? Ahora, no es un tema de que el convenio no haya sido bueno. El tema es que la aplicación y la utilización de los recursos hayan ido a dar a donde se tenía destinado que se fueran a dar. Que eso no ocurrió, no ocurrió. Este es un país que tiene en los últimos 50 años la cantidad de recursos que le han integrado, que le han entrado, y no se refleja a alguien que viva en otro planeta, aterriza aquí y ve todo lo que le ha ingresado a este país. Bueno, ese sería el principal país del mundo, a pesar de todo lo que ocurre en este país, y todavía no está quebrado. Eso es una dura realidad. Y todavía no está quebrado. Y mira que hay gente que todos los días se empeña en tratar de quebrar al país, y el país sigue adelante, porque esto es un país de esfuerzo, esto es un país de venezolanos que todos los días sale a trabajar. Pero yo creo que sí es beneficioso que estemos en todos estos organismos internacionales. Fíjate que tú hablabas de la política y tú decías, les guste o no, reconocen al presidente actual de Venezuela. Fíjate lo que ha pasado con Colombia, que incluso a los más opositores del chavismo o del gobierno actual, y en consecuencia más simpatizantes de Iván Duque, les toca reconocer que con la llegada de Petro, te guste o no, bueno, se abrieron unas oportunidades que antes no estaban dadas, ¿no? Se mejoró la situación, y es que y además el tema migratorio. Por cierto, que ojalá pudiéramos tocar unos segundos el tema Texas, porque es un tema de derecho humanitario, claro, más de derecho internacional, es un tema de derecho humanitario. El tema de la migración, esa migración necesita de que nosotros tengamos esa relación con Colombia, la frontera más viva, lo hemos comentado en este programa, más viva después de Estados Unidos y México, es la de Venezuela y Colombia, de 2.200 kilómetros. ¿Cómo es posible que no tuviéramos relaciones con Colombia? ¿A cuenta de qué? ¿Cómo es que la política tiene que dañar al ciudadano? Lo que pasa en Estados Unidos, que está bien que no tengamos relaciones diplomáticas, pero que no tengamos relaciones consulares. En la Primera y Segunda Guerra Mundial los países rompieron relaciones diplomáticas, pero no rompieron relaciones consulares. ¿Quién va a atender el tema de estos venezolanos, estos compatriotas que murieron de esta manera trágica, atropellados por un loco? ¿Qué pasó con México? Y ahí tenemos presencia consular. ¿Qué va a pasar con el título 42 que ya feneció y ahora entra el título 8? ¿Qué pasa con esos venezolanos que esta noche los veremos en los medios agolpados a las puertas? ¿Y qué consulado los va a atender si no tenemos un consulado en Estados Unidos? ¿Por qué no buscamos un tercer país para repatriar esos cadáveres? Que esa es la salida. Hay que buscarle una vuelta, una solución. No puede ser que esa politiquería de los gobiernos bravos afecte al ciudadano común. Un gobierno bravo lo que le hace daño es al ciudadano. Peleen los gobiernos, pero que no afecte al ciudadano. Tenemos una opacidad en la información. ¿Qué pasó con los cadáveres de México? ¿Dónde están? ¿Regresaron? ¿No regresaron? ¿Cuántos eran? Hay responsabilidad del Estado, porque un funcionario público fue el que cometió el hecho debidamente anunciado por el gobierno de López Obrador, que es amigo ideológico del gobierno. ¿Qué pasó allí? ¿Dónde están esos cadáveres? Ahora, ¿qué pasa con un gobierno que te dice que no te quiere, pero te compra petróleo, te hace de todo ahora, como Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con esos venezolanos? ¿Quién los va a acoger cuando no puedan pasar la frontera? ¿A dónde van a ir a tener? ¿Por qué México no hace un sistema humanitario con nosotros de cooperación para esos venezolanos y buscar la manera de tenerlos mientras se le da una solución temporal, pero de manera humanitaria, aplicando el derecho humanitario, y que la Cruz Roja pueda intervenir, que podamos intervenir esos venezolanos? Nos quedamos en el título 42, nos quedamos en el problema que se fueron porque Maduro no los quería, o porque no, pero es que eso es verdad, eso es cierto, aquí no lo tenían, pero ¿qué hace hoy el que no ha podido comer a la puerta de esa cerca
fronteriza. ¿Qué pasa con esos venezolanos? ¿Quién los va a atender? Porque no hay consulado. Como no hay consulado, no hay forma de que te atiendan, de que te protejan, de que protejan a ese venezolano que lo necesita. Ahí es aplicable el derecho internacional privado, es aplicable el derecho internacional público y lo más importante, el derecho internacional humanitario, para lo cual mi llamado y mi exhorto es a que la Cruz Roja Internacional pudiera hacer presencia de eso y ver cómo protegemos de manera humanitaria, no de manera política ni de manera de su constitución de inmigrante. No, es de manera humanitaria que estos venezolanos que hoy, esta noche en los medios, con dolor vamos a ver venezolanos agolpados a la reja sin poder pasar. ¿Por qué? Porque son políticas erróneas que vienen de un gobierno de Donald Trump y que Biden no ha dejado de hacerla porque se nos ha presentado lo que salimos. Primero era xenofobia, después pasamos por chauvinismo y hoy estamos en presencia de la aporofobia, que este fue el primer programa donde hablamos de aporofobia. De todos los que yo he oído en mi vida, este fue el primer programa donde hablamos de esa figura nueva como era la aporofobia, que es el rechazo al pobre, y eso es lo que está ocurriendo, porque si fuera un migrante que fuera a invertir, un migrante que fuera a otra cosa, ese sí era bienvenido en una época, que era el orgullo que decíamos, mira, tantas areperas, tantos restaurantes, los médicos los recibieron en Chile, porque eran personas que llevaban recursos y podían hacerlo. Pero cuando nos convertimos en malos, cuando se nos empobreció el inmigrante, cuando el inmigrante que salía o que sale todavía de ahí del Parque del Este con una bolsa plástica, que sale en un autobús a recorrer 14 y 15 horas. Esa es una realidad, no es aquel que increíble. se iba. Pero es que eso se nos ha olvidado y todavía siguen saliendo. Salen y tienen yo que una vez vi una gente llorando al borde de un autobusito y yo no entendía y se despedían. Precisamente cerca del Parque del Este, y digo, señora, ¿qué pasa aquí? No, es que se me están yendo para Colombia, para no sé dónde, para Perú. El terminal es ese. Yo no lo podía creer. Entonces, eso es, Eduardo, a lo que yo me refiero desde el punto de vista del derecho internacional. Nosotros tenemos que buscar los problemas de Venezuela, perfecto. Estos problemas hay que solucionarlos, hay que ver cómo hacemos, tendremos un proceso electoral. Sí. Pero ¿qué hacemos en politiquería mientras hoy Juana, Rosa y Luis están parados en un sitio donde no hay consulado? Se agotó el tiempo, pero este es un tema de gran profundidad, porque además el tema de los recursos, hay recursos de fondo, es decir, ir al fondo de esto tiene una gran profundidad, una gran complejidad. Bueno, José Gregorio, siempre es un gusto tenerte por acá. Muchas bienvenido. Gracias, Eduardo, siempre es un placer. Hasta pronto. Gracias. Vean la elegancia del diputado, caramba. José Gregorio Correa, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior, abogado, profesor universitario, coordinador del bloque parlamentario opositor de la Alianza Democrática ante la Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación. Amigos, regresaremos.